Vamos entonces a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Habíamos estado mirando la reunión anterior acerca de algunos de los temas que abarcaba este libro y de la importancia de la palabra, ¿no? Y la predicación y el resultado y lo que acompañaba a la predicación de la palabra. Y a la misma vez habíamos estado mirando que estos 30 años aproximados que abarca el libro de los Hechos no nos va a dar los detalles de todo lo que pasa en la iglesia, sino que va a ir tomando algunas partes y va a seguir a algunas personas. Por ejemplo, nos vamos a encontrar de que se va a volver una figura preponderante en este libro la vida justamente del apóstol Pablo. Y vamos a mirar, de hecho hoy, vamos a ver cómo en unos pocos versículos va a pasar un periodo importante del tiempo, nada más que en unos pocos versículos. Así que esto nos hace darnos cuenta de que no está registrado todos los acontecimientos de la iglesia incipiente, sino que va a ir tomando aquellos que el Espíritu Santo consideró que eran los necesarios y los importantes para nosotros. También hicimos énfasis en la reunión anterior acerca de que no existía una iglesia judía y una iglesia gentil, sino que de ambos pueblos hizo uno, un solo cuerpo, el cuerpo que es la iglesia del Señor. Hoy vamos a mirar un poquito más acerca de quién es el autor humano. Dice la Escritura que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero fueron los hombres de Dios. Cuando uno lee el profeta Jeremías o el profeta Isaías, ellos son los que están atrás de ese libro, atrás de lo que estamos leyendo. Y aquí también en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con hombres que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo y que el Señor permitió que se preservara y que se guardara. El autor de este libro es Lucas. Es interesante que obviamente es el autor también del Evangelio que lleva su nombre, y en el caso de los Evangelios es el único autor gentil, de origen gentil, de los Evangelios. Así que nos vamos a encontrar aquí a Lucas, de origen gentil, y que es además uno de los colaboradores de Pablo. Alguien que por favor me busque. No, Filemón 1:24. Sí, verso 24. Ahí está, Pablo está diciendo quiénes saludan, ¿no? Entonces aquí va a mencionar Marcos, Aristarco, Demas. ¿Se acuerda de Demas? Yo creo que todos nos acordamos de Demas por una situación no demasiado grata en la vida de Demas. Me ha desamparado amando más al mundo que al Señor. Por eso dice la palabra que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero aquí lo vamos a encontrar entonces a Lucas como uno de los colaboradores. ¿Por qué nosotros decimos que era de origen gentil? Colosenses capítulo 4, verso 14, nos va a dar allí una lista, nos da una lista de quiénes son los que están acompañando al apóstol Pablo en este tiempo. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el 15. De 9 hasta el 15. ¿Encontraron? En Colosenses, capítulo 4, verso 9 al 5. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos,
el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibible. Nosotros en el libro de los Hechos vamos a ver un episodio donde Pablo no quiere seguir con Marcos, porque como abandonó en el viaje, pero Dios es un Dios de oportunidades, ¿no? Y por allí, aquí lo encontramos siendo parte del ministerio, y en otra de las cartas va a decir, me es útil para el ministerio. Volviendo entonces al verso 10, Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibible, y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Ahí he mencionado esta lista de nombres que son de judíos, ¿verdad? De origen judío, de la circuncisión. Y luego entonces va a hablar a partir de allí de aquellos que no son de la circuncisión. Porque veo que termina el versículo diciendo, estos que mencioné son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Luego dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Qué lindo que estén orando por nosotros así, ¿no? Para que estemos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Y ahora sigue mencionando a aquellos que no son de la circuncisión. Os saluda Lucas. Aquí lo tenemos al autor del libro de los Hechos y del Evangelio. El médico amado. ¿Y quién aparece aquí de vuelta? Demas. ¿Sabe? Casi da tristeza, ¿no? Porque siendo un compañero y habiendo padecido por causa del Evangelio y estado en tantos elementos, llega un momento en donde, como dice la canción, las luces del mundo comienzan a minar su servicio al Señor y termina amando más al mundo que al Señor. Luego dice, bueno, los saluda Lucas, el médico amado, y Demas, saludar a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Simplemente esto para que nosotros veamos quién es el autor humano, digamos, el escribiente que está atrás de esto. Y vamos a encontrarnos que en este acompañar al apóstol Pablo, Lucas va a relatarnos algunas cosas de primera mano. Él va a decir, y llegamos, y estuvimos, y visitamos, y en el barco nos pasó tal cosa. Es decir, va a relatar los acontecimientos de primera mano. La reunión anterior yo les mencionaba acerca de que Lucas era ordenado, ¿verdad? En cuanto al Evangelio, que le había dicho que le había parecido bien a él poner todos los sucesos en orden, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Hay una cosa más que quiero que veamos entre el inicio del Evangelio de Lucas y el inicio del libro de los Hechos. Allí en el capítulo 1 de Lucas, bien en el inicio, nos va a estar este encabezamiento. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Aquí Lucas, en cuanto al Evangelio, ¿qué está diciendo? Yo no fui testigo presencial. Lo aprendí de aquellos que lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, con sumo cuidado, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo,
para que conozcas bien la verdad de las cosas en las que has sido instruido. Cuando llegamos al libro de los Hechos, va a hacer mención al Evangelio. Va a decir en el capítulo 1, verso 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Cuando encontramos el Evangelio dirigido al excelentísimo Teófilo y este libro dirigido a Teófilo, algunos procuran ver, este es un nombre griego, que es un nombre que está compuesto por dos partes, teos y filios, es decir, el que ama a Dios, el que ama a Dios. Por allí hay algunos que dicen, el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas fue escrito para los que aman a Dios. Pero en la introducción del Evangelio va a decir excelentísimo Teófilo, una manera que se dirigían a los gobernantes de aquel tiempo. De hecho, vamos a mirar, por ejemplo, en Hechos 23, 26. Hechos 23, 26. Al excelentísimo gobernador Félix. Ahí está. Esta es una carta oficial. Y esta carta dice Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. También en el 24:3 lo vamos a encontrar a Pablo dirigiéndose a Félix. Hechos 24:3. Oh excelentísimo Félix. Y también en el 26-25 nos vamos a encontrar a otro excelentísimo. Muy bien, aquí encontramos a Festo. ¿Se acuerda cuando le dicen las muchas letras? Te están volviendo loco. Dicen, no, estoy loco, excelentísimo Festo. El hecho de que el Evangelio haya sido dirigido al excelentísimo Teófilo nos está hablando de que seguramente era alguien que ocupaba un cargo de relevancia y que había venido a conocer el Evangelio para que sepas bien las cosas en las que estás siendo instruido. Ahora, en este libro de Hechos no vamos a encontrar excelentísimo Teófilo. Puede haber un par de razones. Una, que ya no estaba ocupando el cargo que había ocupado. Dos, que el hecho de que se había convertido había generado una cercanía mayor con Lucas. Y entonces aquel trato protocolar ya no estaba planteado de la misma manera. Como sea, tanto el Evangelio como este libro han sido escritos para Teófilo por alguien que sabe poner las cosas ordenadas y explicarlas bien. Ahora, cuando habla aquí y menciona el Evangelio, dice, esto fue lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Hasta ese día. De hecho, va a hacer el desarrollo no solamente durante la vida de nuestro Señor, sino también luego de la resurrección, porque se va a extender hasta el día en que fue recibido arriba. Aquí va a hacer una mención en unos pocos versículos de lo que son 40 días donde el Señor se presenta vivo con pruebas indubitables a los discípulos, a los que le seguían. Y se va a mencionar en unos pocos versículos. Pero esto nos lleva al decir de que fue hasta el día que fue recibido arriba a buscar el elemento que nos relaciona el Evangelio con
este libro. Así que vamos a mirar en el capítulo 24, verso 49 de Lucas. 24, 49. Donde, vamos a leer del 49 hasta el final. He aquí, está diciendo el Señor, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y esto va a hablar de qué? De la venida del Espíritu Santo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén de modo permanente y para siempre. ¿Hasta qué? Y ese es un detalle bien importante. ¿Hasta qué? ¿Ah? Y ese detalle también tiene que ver con nosotros. No dice, Señor, fue bien claro, ¿no? Bien claro, no le dijo quédense permanentemente en Jerusalén. Dijo, se quedan allí hasta que venga la promesa del Padre, hasta que sean investidos con poder de lo alto. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Allí termina el relato del Evangelio Lucas. Y ahora va a continuar a partir de allí diciendo que les había dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles ¿de qué? Acerca del reino de Dios. Hablando acerca del reino de Dios. Y estando juntos durante esos 40 días, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuándo va a descender el Espíritu Santo? Y de allí se marca como el inicio formal de la iglesia. ¿Cuándo? ¿Qué día? El día de Pentecostés. ¿Sabe lo que significa Pentecostés? Significa una palabra de origen griego. Pente, 50. Pentecostés, 50 días después. 50 días después. Ahora, si el Señor apareció vivo durante 40 días, todavía les queda un tironcito de, pongámosle, unos 10 días o algo menos, ¿no? Que tenían que estar allí esperando lo que el Señor les había dicho. Y les había dicho, se quedan en Jerusalén, pero se quedan en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando sean llenos del Espíritu Santo, luego van a ser testigos, ¿verdad? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. También veíamos la vez anterior que hay quienes pueden dividir este libro tomando en cuenta estas cosas, y tenemos los capítulos que tienen que ver con ser testigos en Jerusalén y Judea, ser testigos en Judea y Samaria, y ser testigos hasta lo último de la tierra. Y si nosotros tuviéramos que ahora, en el año 2024, colocarnos en algún lugar, bueno, estamos allí en eso, y estamos en la oración del Señor Jesús, cuando dijo, yo no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en ti y por la palabra de ellos, ¿no? Y allí nosotros estamos siendo parte de todo esto. Ahora, a partir del verso 3,
va a hacer esa referencia de esos 40 días en unos pocos versículos que luego vamos a mirar allí porque le van a hacer una pregunta al Señor y vamos a entender por qué se la hacen también. ¿Ah? Pero dice que apareció con pruebas que no dejaban ninguna duda. Y así rápidamente, y si bien yo tengo los textos, no vamos a abrumar con la cantidad de textos, pero usted se recuerda, en un momento apareció mientras estaban pescando y comió con ellos así. Los que iban camino a Emaús. Cuando apareció allí en el aposento alto donde estaban primero los 10 y faltaba uno, en realidad faltaban 2, Judas, que había traicionado, y Tomás, que cuando le dijeron, apareció el Señor, dice, están mal de la cabeza. Si yo no pongo mis dedos en las llagas, no voy a creer. Pasaron algunos días, una semana, allí estaba, y ahora sí estaba también Tomás. Y ahí apareció el Señor en medio de ellos. Y cuando el Señor le dice, Tomás, vení. No, Tomás no hace eso, cae de rodillas, ¿no? Diciendo, Señor mío y Dios mío. Ah, Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vimos, como decía la hermana, y creímos. Bienaventurados. Ahora, podía ser tocado. Quizás usted me dice, bueno, pero hay cosas que yo no entiendo. ¿Cómo entró cuando estaba todo cerrado? Bueno, hay cosas que no entendemos, pero él podía ser tocado. ¿Ah? Comió. Es decir, se presentó con pruebas indubitables. Primera de Corintios, en el capítulo 15, y no nos va a mencionar todas las apariciones, pero sí va a hacer una mención bastante interesante. Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 3 al 8, va a decir, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Apareció a Cefas y después, acaba de decir, a los 12. En realidad, primero a los 10, después a los 11, ¿verdad? Pero de una manera genérica, a aquel grupo se le decía los 12. Luego nosotros vamos a mirar un poco más cuando veamos quiénes estaban en el aposento alto. Vamos a mirar este asunto de los 12, ¿por qué 12? ¿Por qué van a elegir a Matías para añadirlo al grupo de los 12? ¿Y por qué nosotros no pensamos, como algunos dicen, que en realidad se apresuraron, que Dios tenía a Pablo para completar ese grupo y que en realidad Matías estaba sobrando en el asunto? ¿Saben que el Señor le hizo una promesa a aquellos 12? Y les habló y que iban a reinar sobre las 12 tribus de Jerusalén. Ahora, cuando Pablo se presenta como apóstol, él nunca se presenta como apóstol a los judíos, siempre como apóstol a los gentiles. Por eso cuando algunos dicen, en este tiempo no es posible que haya apóstoles porque no hay nadie que haya estado en los días del Señor Jesús. Porque una de las condiciones que van a tener para Matías es que haya sido alguien que entrara y saliera junto con nosotros. Pero esa es una condición solo y exclusivamente para el grupo de los 12. Y cuando hablamos aquí acerca de los
ministerios, de las manifestaciones del Espíritu, decíamos que creemos que lo sigue habiendo, pero no creemos que tengan que andar con un cartel colgado del pescuezo, ¿no? Que diga apóstol tal. ¿Ah? O sea, no, eso ya nos parece que nos estamos saliendo del orden, pero sí sabemos que si Dios dio a la iglesia esos ministerios en tanto y cuanto la iglesia del Señor esté en la tierra, lo que Dios le dio a la iglesia lo tendrá. Luego dice, apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y va a hacer referencia, no sé aquí, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Al momento de escribir esto dice de los 500 que se les apareció el Señor. Nosotros no encontramos demasiada referencia, pero sí hay un momento donde el Señor dice, vayan a Galilea, que yo me voy a encontrar con ustedes allá. Se piensa que puede haber sido en el monte Tabor, allí donde se apareció a estos 500. Y esto para lo que dicen los discípulos eran 12. Bueno, en un momento el Señor, ¿a cuántos envió de 2 en 2? 70. Así que no eran 12. Y aquí dice que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Así que no eran apenas 12, había 12 que él eligió para que estuviesen con él. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, y un texto que escuchamos en este aniversario que pasó, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Como les decía la semana pasada, uno se anima y alienta al mirar este libro. Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue obrando y actuando de la misma manera. Somos nosotros los que a veces nos vamos aquilosando, avejentándonos. Pero dice la Escritura que aunque este hombre exterior se vaya desgastando, es necesario, no dice que es necesario, eso lo digo yo, que el interior se renueve de día en día. Que podamos mirar que el Señor no ha cambiado y que podamos, al igual que Caleb, usted se recuerda, 85 años. Dice, tengo las mismas fuerzas que hace 40 años atrás. ¿Sabe las fuerzas que tenían hacía 40 años atrás? Eran las que mencionaban los otros testigos que habían ido. Hay gigantes, nos van a comer. Pero tanto Josué como Caleb dijeron, pero Dios nos dijo que nos daba la tierra. Así que cuando Caleb habla de que sus fuerzas eran las mismas, no es que era un viejito musculoso que levantaba pesas. Era alguien que sabía que el Señor es la fortaleza de nuestra vida. Amén. Y que no ha cambiado, y que no importa si tenemos 45 o tenemos 85, porque si el Señor no va adelante, no vale la pena ir. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así que nos va a animar. ¿Por qué? Porque aunque nos hayamos aquilosado y avejentado, dice que eso de aquilosado, es como estoy yo, lo que como no pude crecer para arriba, crecí para los costados. Pero el Señor es la fortaleza de nuestra vida.
Es la fortaleza de nuestra vida, aunque andemos como dice Piero en la canción, ¿no? Me gusta porque eso no me sonaba tanto como ahora, cuando dice ahora ya camina lento, ¿no? Y bueno, caminamos un poco más lento, pero ¿sabe? Cuando el Señor pelea por nosotros, la batalla, la victoria, viene de parte del Señor. Aparte de lo que menciona